acerca de cardiopatías congénitas septales, específicamente CIA, CIB, canal B y la doble entrada de tipo 1. Entonces, bueno, hablando parte acerca de ellos, vamos a hablar acerca de proceso de definición, clasificación, hallazgos por ultrasonido, tratamiento y pronóstico. Sí, empezando por la CIA. Antes de hablar estrictamente hablando de la CIA, me gustaría que hiciéramos una mención especial acerca de lo que es el foramen oval. El foramen oval es un shunt fisiológico fetal, o sea, es un orificio que se encuentra en el septum secundum. Va a formar parte del tercio medio del tabique interauricular. Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen un corte de 4 cámaras, en donde anteriores arriba, posteriores abajo, está la columna, aurícula y ventrícula derecha, aurícula y ventrícula izquierda, y el tabique interauricular lo podemos dividir así con las rayitas. Visualmente lo dividimos en tercios, y el tercio medio corresponde al foramen oval. El foramen oval en sí está cubierto por el septum primum hacia la izquierda y, gracias, y el tamaño de manera general debe de ser similar al el tamaño que tiene la aorta a nivel valvular. Su flujo es de comportamiento bidireccional, pero de predominio de derecho a izquierdo, y no debe alcanzar velocidades más allá de 40 centímetros sobre segundo. Este es un marcador, por así decirlo, ultrasonográfico que debemos de identificar en todas las cardiopatías, porque resulta ser que también es un factor pronóstico para ellas. Nos va a indicar el riesgo de falla cardíaca e hidrox, secundario a la sobrecarga de la aurícula derecha, y también nos da un pronóstico neonatal para asegurar el flujo sistémico y pulmonar, sobre todo en las cardiopatías que son ductodependientes. Entonces, el diagnóstico prenatal de una comunicación interauricular es difícil en sí, sobre todo las de tipo ostión secundum. ¿Por qué? Por este shunt fisiológico que existe, ¿no? Entonces, lo que podemos encontrar al momento de valorar a nuestro bebé es tener datos sugestivos o datos que nos pudieran decir, probablemente en el periodo postnatal tu bebé tiene un defecto de tabique interauricular, por lo que necesita una nueva valoración en el postnatal. Entonces, también, si existen defectos múltiples, pues también nos puede enmascarar este tipo de malformación. Entre los hallazgos como sugestivos que podrían hablar acerca de un defecto en el tabique interauricular es que encuentres un foramen oval aumentado de tamaño. Recordamos la imagen que les mencioné anteriormente, dividiendo el tabique interauricular en 3 tercios, por ejemplo en esta imagen, donde estamos viendo un foramen oval que casi está abarcando toda la totalidad del tabique interauricular, y de hecho tiene como si estuviera como hinchadito, o también lo llaman aneurismático. ¿Sale? El foramen oval aneurismático habla acerca de que existe una dominancia por parte de las cavidades derechas y que disminuye el flujo hacia las cavidades izquierdas. Entonces está como hinchadito, por así decirlo. Entonces, al encontrar estos hallazgos, también tenemos que descartar como la posición anómala del septo interauricular superior. Sale como que el foramen oval no se inserta bien donde debe de estar insertado. Bueno, comparamos esta imagen. ¿Tendremos alguna imagen de la clasificación de las sellas? De bien al ostión primum, ostión secundum. Ándale, eso me gusta. Entonces, sintetizando un poquito, necesitamos reconocer embriológicamente cómo se está formando este foramen oval. Al llamarle foramen oval y no agujero oval,
le estamos cambiando el nombre a una estructura que es precisamente eso. Imagínense que primero se estuvo formando en sentido caudocefálico el septum primum hacia la aurícula izquierda. Hubo esta membranita que está aquí representada en color rojo, hubo ese crecimiento y se perforó. Después hubo la formación de este septum secundum, que tiene el crecimiento contrario desde el techo hacia los cojinetes y se perforó. Entonces, ustedes están viendo, si vieran el corazón de lado, en el fondo, aquí quizá en color rosita, están viendo la pared del septum primum y solamente están viendo la ventana o el agujerito que les permite entrar desde su septum secundum hacia su septum primum, y solamente se va a abrir esta ventana cuando la empuje el flujo de sangre que viene acá de derecha a izquierda. Entonces va a ser como un valvuleo precisamente. Entonces eso es lo que en los reportes escribimos como flap. El flap va a ser que este pedacito del septum primum esté aleteando o está haciendo su movimiento hacia la izquierda. Por eso a veces se me confunden en los reportes y le ponen flap hacia la derecha, flujo de derecha a izquierda. Entonces no tiene sentido. Si el flap está yéndose para acá y la sangre viene de acá para acá, pues ¿cómo le hizo? Entonces el flap sería el movimiento del septum hacia el lado que está moviendo, que lo normal es que el flap sea hacia la izquierda, y el flujo de derecha a izquierda. Entonces, entendiendo cómo funciona nuestro foramen oval, pues viene la clasificación. Depende de si el agujero ocurrió aquí a nivel del septum primum, cuando se está formando normalmente y no se fusiona por completo con los cojinetes endocárdicos, que acá en la imagen lateral lo vemos un poquito mejor. Vamos a hacer una ventanita o un agujero en el septum primum, y esa va a ser una comunicación interauricular tipo ostium primum. No es la más frecuente. Para eso necesitamos que el septum no se haya desarrollado por completo. Se asocia más a las patologías que vamos a ver al final de las comunicaciones auriculoventriculares. La más típica es cuando este agujero quedó demasiado grande. Cuando el ostium secundum, que se formó por la solapación del septum secundum y el septum primum, abrió su ostium secundum, pero lo abrió demasiado. Y de ser una relación normalmente que nosotros vemos en el ultrasonido, vemos una membranita hacia arriba, es el septum secundum. Vemos una membranita hacia abajo, es el septum primum, y un agujerito. Y más o menos tienen que guardar una relación de una tercera parte cada una de ellas. Vemos un agujero en el medio, sospechamos que sea una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Hay otras anomalías como las del seno venoso superior e inferior, que esas pues ya ahorita no las explica Medadi, ¿va? Entonces hay que tener muy en cuenta esta formación de estos dos septum, y no se me confundan, una cosa es septum y otra cosa es ostium. Septum es el músculo, ostium es el agujero, ¿va? Ok, entonces también es importante recordar que no todos los defectos del septum interauricular son de un defecto único, o sea, pueden ser múltiples defectos. Entonces, también es eso. Y bueno, tiene la tendencia de que la comunicación interauricular puede asociarse a otras cardiopatías, y de hecho el pronóstico depende más como de a qué otras cardiopatías se asocian. Entonces, la comunicación interauricular, como les mencionaba, representa al 13% de todas las cardiopatías. Tiene una incidencia de 1.64 por cada 1000 recién nacidos vivos. Se habla de que su origen es multifactorial y por lo regular es un defecto esporádico cuando las pacientes normalmente no tienen factores de riesgo. Su incidencia es más frecuente en fetos femeninos con una razón de 2:1 con los fetos masculinos. Y la tasa de recurrencia en el siguiente embarazo puede variar de un 7 a un 10%.
Existen asociación con síndromes genéticos, como el síndrome de Holt-Oram, el de Noonan y el Treacher-Collins. Entonces, ante la sospecha de haber identificado como datos sugestivos de una comunicación interauricular, debemos de realizar un estudio ecocardiográfico avanzado y anatómico completo para descartar otro tipo de anomalías cardiológicas y extracardíacas asociadas. La comunicación interauricular puede ser de un tamaño variable y de hecho va a variar en el mismo feto, entre su etapa fetal y su etapa neonatal. Y como lo mencionaba el doctor, se clasifica o se sitúa de acuerdo a sus porciones anatómicas del septo. Realmente es lo que mencionábamos en un principio, el diagnóstico prenatal está limitado por el shunt fisiológico y bueno, ya la repercusión hemodinámica que pudiera llegar a tener este feto pues también depende de la localización y si hay otras anomalías asociadas. De hecho, los pacientes que tienen comunicación interauricular aislada en la etapa infantil suelen tener pocos síntomas y bueno, incluso los diferentes tipos de comunicación interauricular pueden asociarse entre sí. Entonces, recordando que la aceptación auricular inicia a las 5 semanas, el septum primum, como mencionaba el doctor, crece hacia los cojinetes. Entonces, hasta los cojinetes y cierra todo el ostium primum. Y después va a aparecer el primer orificio, que es el ostium. El ostium primum, que aquí no está representado. No se ve. Pues. Normalmente estaría en este punto y cuando tiene defecto lo vemos asociado a las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide sobre todo. Y luego va a aparecer el septum segundo y forma su segundo orificio, el ostium segundo. Es importante saber como la diferencia entre uno y otro. El septum primum sí divide completamente las aurículas y después se fenestra, y el septum secundum no las divide completamente. De hecho, pregunta de examen. Entonces, juntos forman el agujero oval. Y bueno, de hecho, al momento del nacimiento, cerca del 70% de los fetos presentan una coaptación de ese shunt de manera fisiológica. Entonces, la comunicación interauricular ocurre por fallos en diferentes mecanismos de esta aceptación, ¿sale? Y la podemos clasificar de acuerdo al mecanismo del defecto y, por ende, pues, su localización en 5, bueno, lo podemos dejar en 4 tipos, pero bueno, una superior y otra inferior. 5 tipos. Es la de ostium primum, ostium secundum, seno coronario y seno venoso tanto superior e inferior. Ajá. Vamos a hablar uno por uno. Vamos recordando con la imagen anterior, acuérdense que lo que vimos en el artículo de la transición fetal, lo normal es que en el feto tengamos una mayor presión en la aurícula derecha, hasta 2/3 del gasto cardíaco total. Entonces, por eso la dirección del foramen tiene este sentido. ¿Qué pasa en el neonato? Empiezan a disminuir las resistencias pulmonares, empieza a aumentar la presión del lado izquierdo con respecto al lado derecho, y a nivel de las aurículas, entonces ya no hay ese flujo de derecha a izquierda, ya más bien queda ser de izquierda a derecha, y como esto debe de estar, no puede doblarse por el septum secundum, pues termina sellándose fisiológicamente, aproximadamente entre el 3er y el 4 día. Uh-huh. Iniciando con el tipo de primer comunicación interauricular, el ostium primum. Este pues está caracterizado por ser un defecto amplio en la que finalmente su origen es que no hay una fusión con los cojinetes endocárdicos en sí. Esta sí se va a asociar a otras anomalías, sobre todo en las válvulas auriculoventriculares, como en el canal AB parcial o transicional, y también a defectos en el septo interventricular, en el canal AB completo, por ejemplo. Aquí en la siguiente imagen podemos ver un corte de 4 cámaras, donde derecho es abajo, izquierdo es arriba, y bueno, si otra vez identificamos aurícula derecha, aurícula izquierda y dividimos nuestro tabique interauricular en tercios, podemos identificar que el tercio, pues el más
de ostium primo, el más cercano a las válvulas auriculoventriculares, está ausente justamente. Entonces aquí se detecta, este es un corte de 4 cámaras como lateral, ¿sale? Es importante que identifiquemos y valoremos los tabiques en diferentes cortes. Siempre hay que demostrar que existe esa comunicación por al menos 2 cortes y colocando también mediante el flujo doble. Exactamente. De hecho, otra cosa en esta imagen es que, bueno, si alguien me dice, le regalo un dulce. ¿Qué otra cosa se ve? ¿Otra cosa se ve? Sí, ¿qué otra cosa ven rara? El doctor Víctor no pega. ¿Qué otra cosa le ven rara? Disminución de la cavidad derecha. No, y no. A ver. Las venas. La ve como. ¡Doctor! Perdón, se me resbala el dedo. Si observan bien, la inserción de las válvulas auriculoventriculares están alineadas. Están a la misma altura, recordemos lo que vimos en las clases pasadas. Pues pasó, viendo la clase de las diferencias. No, y no te lo dejo manejando. O sea, esta es una parcial. Tranquila. Transición. Vámonos, despacito. Primero vamos a entender la CIA. Luego ya, la CIA y luego ya. Sí. Okay. Es muy poco frecuente encontrar una sella ostium primum aislada. Casi siempre por definición termina siendo un canal AB parcial. Ajá. Así es. La otra que les iba a recomendar aquí es como tip, cuando estén estudiando su foramen oval, que yo sé que van a empezar a verlos a partir de ahorita, porque hasta ahorita no existe el foramen oval. Sobre todo si sospechan una patología obstructiva izquierda, acuérdense que va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo y por ende de la aurícula izquierda. Entonces, parte del pronóstico es ver precisamente el flujo que nos está dando el foramen. Cuando nos empieza sigue estando de derecha a izquierda, pero se nos empiezan a botar más las arterias pulmonares, ahí tenemos una presión aumentada, y de plano cuando tenemos un foramen restrictivo, empieza a invertirse el flujo. Tenemos un flujo de izquierda a derecha. Entonces, sí, aunque visualmente vean las aurículas, pues se ven igual, más o menos del mismo tamaño. Pero si le ponen el Doppler color y ven, por ejemplo, en este corte que se esté pintando en color azul, siempre y cuando no tengan invertido su Doppler color, pues debe de llamar la atención de como que por qué tiene que estar fluyendo de izquierda a derecha. Va. Y hablando ya del tipo ostium secundum, esta es la comunicación intraauricular más frecuente, casi en un 70%. Por definición es un defecto en las zonas que rodean el remanente del foramen oval. Y bueno, aquí ¿qué ocurre? Que el septum primum no cubre completamente esta fosa oval tras el nacimiento. Entonces, esta puede ser de un tamaño variable y también puede ocurrir de algo llamado tipo fenestrado o cribiforme. Es decir, tiene muchos hoyitos, ¿vale? No son un solo defecto. Aunque la mayoría pueden ser esporádicas y no asociarse a cromosomopatías o síndromes genéticos, hay algunas que sí pueden tener asociaciones, sobre todo si encontramos otros hallazgos intracardíacos como un prolapso de válvula mitral o extracardíacos con anomalías en extremidades superiores. En la imagen vemos un bebé con un síndrome de Holt-Oram, que este síndrome consiste en una sella de tipo ostium secundum acompañada de deformidades en el radio, en los huesos del carpo y en los pulgares. Y en la siguiente imagen podemos ver un corte de 4 cámaras apical y basal, ¿vale? Entonces, en la imagen de la izquierda, en la imagen A, estamos observando que el ostium primum está de tamaño normal y no podemos identificar la parte del ostium secundum. Y también el foramen oval está como que flotando por allá, así como hasta allá. Pues su inserción no es normal, está basculado hasta allá.
¿Vale? Y en la imagen B podemos corroborar este mismo, pues la ostium primum sí está presente, el foramen oval está aumentado de tamaño y tiene una forma irregular, es decir, no tiene un anclaje al ostium. Correcto. Casi siempre terminamos llegando a este diagnóstico por ver un aumento en las aurículas. No suele ser la primera sospecha que sea una comunicación interauricular, pero sí, cuando nos auxiliamos en distintos cortes y por más que buscamos la ventana oval no la encontramos, pues ya se hace la sospecha de una CIA. En cuanto a la CIA de tipo venoso, tanto superior o inferior, estas son como de las menos frecuentes, están presentes casi en el 10% de los casos de la CIA y se localizan de acuerdo a su zona correspondiente, en la vena cava superior o la vena cava inferior. La CIA de tipo seno venoso superior es la más frecuente de estas dos. Y es importante que cuando está identificado normalmente se asocia a un drenaje venoso pulmonar anómalo de las venas pulmonares derechas, ¿vale? Es como lo más importante de la CIA, no encontré imágenes. Y bueno, de las CIA de seno coronario, el otro día vi una con la doctora Pach, pero ya pues hasta lo de me dijo, esta es la más rara, nunca había visto una y yo. Y yo, mire, yo tampoco. Este es un defecto septal propiamente en la zona del drenaje del seno coronario. Es por un fallo en la formación de este mismo seno y por ende no va a haber una pared que separe el seno coronario de la aurícula izquierda. Entonces, todo va a drenar a la aurícula derecha. Y bueno, ¿qué asociación o de importancia tiene este tipo de comunicación interauricular? Es la persistencia de la vena cava izquierda. Entonces, eso sí lo podemos identificar nosotros, recordando un corte de 3 vasos tráquea, en lugar de ver 3 vasos, vamos a ver. Okay. Eso. Entonces, de izquierda a derecha, estamos viendo, vamos a hacerlo tú. Bien. Nosotros idealmente, este no debería de estar, ¿ok? Si nosotros tapamos esto ya es un 3 vasos tráquea. Entonces, en este caso, ustedes están identificando un vaso lateral a la arteria pulmonar. Entonces es pulmonar, aorta cava, tráquea y, ups, hay un cuarto vaso ese no se les va a olvidar esa imagen. Es muy característico. ¿Vale? Y bueno, entonces, ante la persistencia de la vena cava superior izquierda en 3 vasos tráquea, también vamos a identificar una dilatación del seno coronario. Es como si tuviera 3 aurículas, no sé cómo llamarlo. No me acuerdo si traigo una imagen. Creo que sí. Ahí está. La dilatación del seno coronario se observa como una burbujita, yo lo llamaría así. En 4 cámaras podemos identificar como al lado de la aurícula izquierda como otra burbujita. Pues ese es el seno coronario dilatado. Eso también me ha tocado verlo con el doctor. Entonces, suele ser nuestra imagen secundaria para apoyar el diagnóstico de la persistencia de vena cava superior izquierda. Cuando vemos un borramiento del septum primum, pero nos vamos a un corte lateral y resulta que sí existía el septum primum, ya empezamos a irnos al 3 vasos tráquea y hay un cuarto vaso. Me vuelvo otra vez al 4 cámaras y ¿sabes qué? Me parece que hay un poquito de dilatación en la aurícula izquierda y se ve un vaso que está como borrando parte del septum primum. Entonces no es que la estructura anatómicamente no exista, sino que a la hora de alinearnos en un corte de 4 cámaras, lo que vemos es la vena dilatada. La vena tiene preferencia renal por el seno coronario hacia la aurícula derecha y por eso nos da ese fenómeno. Entonces, ahí es como lo pusiste en la diapositiva, es un diferencial contra una CIA tipo ostium primum, pero realmente lo que tenemos es un fenómeno de dilatación del seno coronario que nos termina borrando
parte de ese septum primum en un cote, en otro cote ya no lo vemos, y volvemos a mirar hacia nuestros tres vasos. ¿De acuerdo? Y bueno, por eso es dificultoso confirmar. Ahí en el corazoncito, vean la cercanía que tiene el seno coronario con respecto a las válvulas. Ahí, Bueno, ese agujerito de ahí, ese es el seno coronario. Y está súper cerca del septum primum. Entonces, cuando se dilata, es el que dice 25. Aquí dice 25. Pues cuando eso se ensancha y se dilata, pues en la imagen pareciera como que nos borra el septum, pero solamente es que está grandote. Ajá. entonces, bueno, el diagnóstico diferencial de las comunicaciones interauriculares, por ejemplo, una aurícula única. En donde aquí, pues en la aurícula única, de hecho, pues no se identifican a ninguna parte del septo. Este es como un espectro en sí como de mayor gravedad y sobre todo esto se asocia a síndromes de heterotaxis. Ajá. De hecho, por ahí anda rondando, no sé si ya la vieron en la consulta, tenemos una paciente con ¿qué es? Isomerismo izquierdo o derecho, no me acuerdo, pero que tiene una aurícula única y de hecho al techo llegan las arterias pulmonares, digo las venas pulmonares, en medio, justo en medio, y es una aurícula única. Un buen anómalo. Sí, sí, ¿verdad? Sí la tenemos en la consulta. No sé si la vio usted. No, por ahí. No me suena. Yo vi una persistencia de vena cava con probable transposición y drenaje anómalo. No creo que sea la misma, porque sí se le veía septum primum eso. Sí. Y bueno, en cuanto hablando acerca del pronóstico, por lo regular la supervivencia a los 20 años es del 96%, su pronóstico realmente es bueno cuando son aisladas sobre todo. También depende del tamaño del defecto y su relación con la circulación sistémica y pulmonar, porque pues los pacientes que tengan un defecto interauricular de gran tamaño pues tienen mayor riesgo de hacer hipertensión pulmonar. Recordando que dentro de la historia natural de la hipertensión pulmonar, a mayor sobrecarga que tenga, puede tener, ese shunt puede desarrollar algo que se llama síndrome de Eisenmenger, que es cuando incrementa tanto la presión del pulmón que revierte el shunt y a través del defecto sale, y eso pues ya es algo muy complicado porque cambia completamente el pronóstico de un paciente con síndrome de Eisenmenger. Estos pacientes ya tienen acidosis, hipertensión anóticos, y es como la complicación más tardía de las cardiopatías, sobre todo de comunicaciones, ¿saben? Pero por lo regular cuando son muy pequeñas, menos de 6 milímetros, suelen tener un cierre espontáneo. Es importante reconocer que muchos se asocian con otras anomalías como las arritmias, tanto el flúter y la fibrilación auricular, lo cual va a llevar a que incremente su morbilidad. También otras se asocian al bloqueo de rama derecha. El tratamiento puede ser quirúrgico o intervencionista. Casi el 80% puede ser, de los casos se cierran a los 3 años de edad. Y sobre todo pueden necesitar tratamiento antes si tienen síntomas o si ya tienen datos de hipertensión pulmonar. O si tienen mala respuesta al tratamiento médico para la insuficiencia cardíaca, o si de plano el tamaño es más de 1 centímetro, o si es una tipo ostión secundum muy grande, de 2.5 a 3 centímetros. Y bueno, el tratamiento quirúrgico es la colocación de un parche de pericardio bovino, pero actualmente ya podemos utilizar como hemodinamia para la colocación como de pues aparatos que ayuden al cierre de estos defectos. ¿Sale? Los únicos que no se cierran mediante hemodinamia son los que no tienen buenos bordes para anclar el dispositivo. Es como un paragüitas. Entonces, cuando lo colocan a través de la aurícula, bueno, de la vena cava y de la aurícula, como que tienen que picar el foramen oval y abrir el paraguas y se regresan y se anclan. Entonces, cuando no tienen de por sí paredes, o sea, cuando hacen la valoración los cardiopedias para ver si es candidato al anclaje del aparato, tienen que
medir como todo la pared del tabique interauricular. Y de hecho miden y lo clasifican así como están clasificadas la sella. Dice cuánto mide el tabique interauricular en la porción de seno coronario, una porción de vena cava superior, una porción de vena cava inferior y en la porción hacia la infección valvular. Perdón que interrumpa. Oigan, ¿quién programó el gemelar? Nada, tienen una duda de que por qué lo programaron las 36 semanas. Tiene 37, tiene un eco de las 11 semanas. Es que en el expediente está apuntado uno de las 14. Sí, es que ahorita el doctor Acosta le extrapoló ese y le sale 36.2. Es que en el último reporte nosotros pusimos el de las 11 semanas, nada más que lo pusimos en milímetros. Sí, o sea, porque 11.3 pues. Y con eso daban las 37 hoy justo. ¿Quiere que se lo transfiera? No, sí, es que le extrapolaron el de las 11.3 formato semanas. con el que hice líneas. Yo dije ya la. El de salud está todo en blanco, lo tengo en blanco. Este el último, no, de abril. Porque siempre sabes cómo se No está el último reporte. Sí, Eso. sí, Sí, pero desde temprano yo lo había visto y había sacado las semanas. Fue una que viste tú la... Sí, hace yo la como vi 2 semanas. Pero es el del 15 de enero con 11 3 semanas. Sí, Es que ese les daba 36.2. no. Por eso le pregunté. No, yo había visto que tenían uno de 14 de febrero o 16 de febrero con 14 semanas. Y tiene otro del 30 de enero con 13.4. Pero yo temprano me fijé en el reporte y sí saqué las cuentas y sí me daba 37 hoy. ¿Sí? Ujú. Déjeme ahorita le digo al loco. Gracias. No te preocupes. Entonces, aparte de conocer la clasificación, o sea, el tabique interauricular también ayuda para hacer como pronóstico acerca de para la colocación o la corrección quirúrgica. Y aquí tenemos un de cómo lo colocan. Ahí, si ven, es un paragüitas que ahí ya pusieron otra vez en medio de contraste como para demostrar que no pasa como ¿verdad? Ay, pongan atención. ¿Sí ven el disquito, el ovni? Sí. Y ya. Bueno, eso es de sella. Entonces, Son paragüitas como de 2 sombrillas, una arriba y una abajo. es como esto. Una va hacia la aurícula izquierda y la otra va hacia la aurícula derecha. Del lado. La doctora Pacheco. Lo hacen en hemodinamia, aquí en cardiopedia. Ujú. Cuando les toca rotar allá, es el pan de cada día. De que están en consulta y de repente hay una sella. La gran mayoría de las sellas son candidatas a que se les ponga estos dispositivos Amplatzer. Un placer. Y algunas CIVs también son candidatas, depende del tamaño y la posición. El otro día pusieron 3 en una sola se dije, como para no hacer mi cirugía. Ajá. Okay. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos de la sella? Esta es la cardiopatía más frecuente y debemos de considerarla como una cardiopatía no diagnosticable muchas veces de manera prenatal. Solamente debemos como poner como sospecha de sella, ¿vale? En la vida fetal, la sella de tipo ostium primum es la más frecuente y en la vida infantil, la ostium secundum, ¿sale? Y ante encontrar un defecto aislado, pues no tiene una asociación con una enfermedad genética y suele no tener repercusión fetal durante su vigilancia. Es importante reconocer que las de menos de 10 milímetros suelen tener un cierre espontáneo y que la sella de seno coronario y seno venoso son siempre quirúrgicas. Ya vamos a empezar con CIV. Entonces, bueno, la CIV, este es el grupo de cardiopatía más frecuente en el primer año de vida. De hecho, pues también es el tipo de cardiopatía más frecuente en el feto. Esta va a condicionar un shunt intracardíaco de manera postnatal de izquierda a derecha y esto va a llevar a que tenga repercusión hemodinámica. Y la repercusión nuevamente depende del tamaño del defecto y otras variables.
aunque muchas veces son asintomáticas, ¿sale? Este suele ser de un origen multifactorial, pero también se puede asociar a otras cardiopatías, a malformaciones extracardíacas y cromosomopatías cerca del 35%. De hecho, podríamos decir que es la cardiopatía más frecuente, tiene una incidencia de 1.5 hasta 53 recién nacidos vivos por cada 1000. ¿Sale? Y de hecho es la cardiopatía más frecuente después de la aorta bivalva en el adulto. Ojo que esta es una imagen de un adulto. Sí. Y en el adulto es típico que hagan ese shunt de izquierda a derecha. Pero en el feto, que tenemos más presión en la aurícula derecha, lo normal es que hagan de derecha a izquierda o bidireccional. Depende del tamaño del defecto. Así es. Entonces, pues esta se habla de que es multifactorial y tiene como ciertos porcentajes de recurrencia. Esto sí es importante para que se los mencionen a sus pacientes en sus notas. El riesgo de recurrencia con antecedente de un hijo afectado es el 3%. Si el papá es el que tiene la CIB o tuvo la CIB, es del 2%, y si la mamá es la que tuvo la CIB, es de un 6 hasta un 10%. El comportamiento suele ser evolutivo y muchas veces en etapas precoces no son visibles. Entonces es importante que le digan eso a las pacientes porque es que no me diagnosticaron tempranamente la comunicación. Entonces, no señores, que a veces en etapas tempranas muchas veces no son visibles y conforme va creciendo el corazoncito, va incrementando la presión intracardíaca, etcétera, pues ya se hacen visibles, ¿sale? Y hasta el 10 al 30% suele tener un cierre espontáneo durante la gestación, sobre todo si son de tamaños menores, ¿no? Y bueno, ¿a qué se ha asociado su etiología? A alteraciones monogénicas, como en genes como TBX5 en el HOT-ORA, o al gen GATA4 en el polimorfismo familiar, sobre todo pues ya cuando hay familiares con antecedentes de CIB. Aunque también exposición a teratógenos o enfermedades maternas propiamente, como la fenilcetonuria o la diabetes mellitus descontrolada. Ojo que este es uno de los cocos. Típico que nos bajan una paciente descontrolada de diabetes, pesa 140 kilos y quieren que le hagamos un estructural de 18 semanas. ¿Con qué tranquilidad le dicen que ese corazón no tiene una CIB? Pues muchas veces ahí, si no están muy seguros de la imagen, si el Doppler color le tienen los PRFs al máximo y apenas si les pinta un poquito, no se comprometan, denle una nueva valoración. En este momento no vimos nada, pero no significa que no pueda aparecer más adelante, porque tiene mucha asociación las CIBs contra la diabetes mellitus y gestacional o pregestacional. Entonces, al ser multifactorial es importante que también comprendamos que forman parte muchas veces de cardiopatías más complejas. De hecho, las cardiopatías complejas en las que se asocia la CIB es la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y la coartación aórtica, por ejemplo. Y aquí tenemos una imagen acerca de cómo ocurre la segmentación ventricular desde su porción de entrada, la trabecular y la porción de salida. ¿Sale? Entonces, este componente mesenquimal va a hacer que se fusionen los cojinetes endocárdicos, auriculoventriculares y conotruncales. Entonces, se habla de que la porción muscular del tabique, bueno, ahorita vamos a hablar de su anatomía, ¿no? Pero la porción muscular del tabique interventricular se origina de la pared, bueno, se habla de que su origen embriológico probablemente son las paredes ventriculares, ¿sale? Entonces, por eso el tabique tiene porción muscular y porción perimembranosa, ¿ok? Entonces, cuando ese tabique que se va a formar tiene un proceso o un insulto durante su formación, pues va a producir esta comunicación, ¿sale? Y bueno, hablando acerca como del tabique interventricular, la podemos dividir como en el septo membranoso y el septo muscular, ¿vale? El septo membranoso es la parte más fina y pequeña del septo interventricular. Esta representa como la base del corazón y es la parte más central del corazón, de hecho. Y bueno, esta va a tener porciones tanto de entrada como de salida hacia las porciones del septo muscular.
y está definida por su zona por la parte baja de la valva derecha de la válvula aórtica, ¿sale? Y, gracias. Y la valva septal de la tricúspide la va a dividir en sí del septo membranoso con el componente AB y también con el interventricular. Por eso, al ser la parte más central del corazón, debemos de valorar su integridad en diferentes cortes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un haz de ultrasonido que es paralelo a esa porción, al ser la parte más central, podemos generar una falsa imagen de comunicación interventricular, ¿vale? Que normalmente en otras proyecciones, pues a lo mejor se identifica que está íntegro, ¿vale? Y también confirmado con Doppler. Y la parte del septo muscular es la mayor parte de este septo interventricular. Esta es importante que sepamos que el tabique interventricular no es una estructura plana, no es como que solo es una puertita y ya, sino que es una estructura que suele tener pues un volumen, por así decirlo, y que por ende los trayectos de los defectos pueden ser tortuosos o pueden ser múltiples, ¿sale? No se van a ver casi lineales. O por eso en algunos cortes se ve y en algunos cortes no. Entonces, de hecho, esta es como la imagen más representativa acerca de cómo es el septo interventricular, ¿sale? Tiene una porción de entrada, que es la porción más moradita que vemos, ¿no? Una porción trabecular y una porción de salida, que es la parte rojita, ¿sale? La porción de entrada o inferoposterior, también llamada así, esta está definida o inicia desde donde empiezan las válvulas auriculoventriculares hasta los músculos papilares. En la parte trabecular es la mayor parte y es lo que les mencionaba, es multiplanar. Y la de salida, esta es la parte que va a separar ambos tractos de salida, ¿sale? Y bueno. Entonces, nada más no se me hagan bolas porque aquí pareciera que hablamos de que el músculo se divide en estas tres porciones. Hablamos de que todo el ventrículo se divide en estas tres porciones. Tiene una porción de entrada, tiene una porción de salida y una porción trabecular. Ajá. Bueno. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de mencionar, podemos también definir o clasificar la comunicación interventricular por su localización, extensión y su relación con las válvulas. Entonces, podemos encontrar la comunicación interventricular perimembranosa, de entrada, muscular apical y de salida. Bueno. Okay. Es importante también recordar que, pues, como la comunicación interauricular, también pueden ser múltiples efectos o también pueden estar penetrados. Ok, pues regresame la imagen anterior. No, esa que tienes ahí está muy bien, esta de acá.